Bueno, la guerra de Angola fue la más larga de la historia de Cuba. Más que la guerra de los 10 años, miles de cubanos perdieron su vida en estas lejanas tierras. Ya no está Agustino Neto ni está José Eduardo dos Santos, sino está Joao Laurencio. Y la pregunta es si todavía continúa de algún modo la influencia del régimen castrista en esta corruptísima Angola de tantos años y de tanta dictadura. Vamos a hacer contacto con la investigadora y periodista Anarela Grimal. Ella está en Irlanda. Bueno, buenas noches. Tardísimo para ustedes por allá. ¿Cómo está? Aquí ahora mismo son las 2:31. Muchísimas gracias, Cao, por la invitación, por tenerme en tu programa. Es un verdadero privilegio. ¿Cómo no? Discúlpame brevemente antes de entrar en tu investigación un poco para presentarte con el público de Miami. Estás en Irlanda República, ¿no? En la Irlanda Sí, Independiente. en la República de Irlanda. Ajá. Sí, sí. ¿Y por qué? Zona euro. La zona euro, claro, no, además Irlanda que ha desarrollado, por cierto, una economía, ha liberalizado su economía en los últimos años y le va muy bien, le va muy bien separándose de medidas estatistas que tenían antes bastante atrasadas. Pero bueno, ese no es el tema es que tú has hecho una investigación sobre la influencia que persiste de Cuba en Angola y la explotación de sectores médicos, etcétera. Cuéntame sobre eso un poco. Bien, eso es. Misión de Cuba en Angola es una investigación de El Toque, publicada en El Toque con apoyo de Conectas. Y bueno, pues fueron 9 meses de investigación donde pudimos obtener miles de documentos financieros, que yo sepa por primera vez, de Gaesa, que, bueno, dan cuenta de la explotación laboral. Pero más que la explotación laboral y más que el alcance de los negocios de Cuba, del régimen de Cuba en Angola, es cómo está estructurada esa apropiación salarial, que es en definitiva la primera fuente de ingresos. Es decir, la primera fuente de ingresos para Cuba es la exportación de servicios fundamentalmente médicos, pero en general servicios profesionales. Ahora, dentro de esa exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, bueno, pues el régimen, en este caso Gaesa, se apropia del salario y la mayor parte de los ingresos vienen precisamente de ahí, porque entre un 76 y un 91% es con lo que se queda Gaesa. Es criminal. Ahora, hablábamos de la corrupción en Angola. Sobre todo la hija de Dos Santos es la mujer más rica de África y de alguna manera sigue siendo una dictadura, ¿no? Angola. Sí, Angola no es un sistema democrático, independientemente de que en la última década se ha desarrollado su economía muchísimo, pero continúa siendo un país con población empobrecida, porque muchos de sus vastos recursos naturales, bueno, pues no se aprovechan, se mal administran, ¿no? Y yo creo que una de las principales razones por las cuales esto sucede es que las alianzas con países dictatoriales o totalitarios como Cuba, es decir, países no gobiernos, ¿no? Como Cuba, bueno, pues perpetúan un poco esta mala administración de los recursos, porque uno de los hallazgos de la investigación, porque se divide en dos partes, la parte empresarial y la parte de la explotación laboral a los profesionales cubanos, uno de los hallazgos es precisamente que, bueno, pues se ve todo el alcance, toda la corrupción, se ve, por ejemplo, que cómo es posible que Inbondex, una empresa que es de Gaesa en Angola, pueda estar desarrollando rehabilitación de estructuras hidráulicas cuando tiene o ha tenido el 33% del agua que produce, la pierde por salideros. Entonces, ¿quién fiscaliza esto? ¿Quién, digamos, pone coto un poco, ¿no? a toda esta
mala administración, no se sabe. Entonces sigue Inbondex liderando esta parte de las estructuras hidráulicas a pesar de todas estas pérdidas y bueno, este es solo un ejemplo, hay muchos más. Ahora, en tu investigación aparece que ellos tienen, a través de una institución médica en el exterior, clínicas privadas, por ejemplo, en Luanda, dedicadas a captar pacientes adinerados. ¿Es así? Bueno, ellos tienen una clínica privada, que yo digo que es símbolo de Meditex, es el símbolo capitalista de la Cuba socialista. ¿Cómo se llama? Se llama Meditex. Como de exterior. Médicos y farmacéuticos, porque tiene farmacias también. Es una sociedad anónima que incluye esta clínica, que es una clínica general, pero también estomatológica, tiene una clínica aparte estomatológica y tiene farmacias dentro de estas clínicas donde venden medicamentos cubanos, que los medicamentos son el primer rubro exportable de Cuba a Angola. De eso también, a eso también le saca dinero a las exportaciones, no solo de servicios, sino también de productos. Entonces, Meditex fue fundada en 1993, en pleno periodo especial, el año más duro del periodo especial en Cuba, el llamado periodo especial, eufemismo es. Y bueno, desde entonces funciona una clínica privada, entonces hay cuotas productivas en divisa, es decir, el médico tiene que aportar $80,000 al mes por concepto de atención a pacientes. Por supuesto, para eso necesitan captar los pacientes más adinerados, ¿no? A ver, la idea de que se fue a luchar a Angola por una causa noble, de independencia, de antirracista, bla, 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 bla. Cuando tú me dices esto, más otra información que tenemos a lo largo de los años, parece ser primero haber ido en nombre del imperialismo soviético de la época y luego es una suerte de negocio, de explotación, de interés capitalista, se podría decir, la presencia cubana allí, ¿no? Totalmente, esto es un negocio y los propios documentos financieros de Gaesa a los que pudimos tener acceso lo demuestran. Porque una cosa es y que es válido que un médico te dé un testimonio y te diga, bueno, pues yo gano aproximadamente, yo gano 1.200, pero a Cuba le pagan, a Angola le paga a Cuba por mí 5.000, que es el salario promedio dicho por la Silvia Lukutuka, la ministra. Yo tengo problema con el apellido, son apellidos un poco extraños para nosotros los hispanoparlantes. Silvia Lukutuka, la ministra de Salud, ella dice que son 5.000, lo dice ella, no lo digo yo. Y las nóminas salariales a las que pudimos tener acceso, 7.121 nóminas salariales, que tuvimos acceso a ella gracias a una ex funcionaria de Antex. Bueno, pues eso te dice que el salario promedio es de 750. Un médico gana 1.200, hay personas que ganan mucho menos, ¿no? Hasta 400 o algo así. Pero el salario promedio pudimos calcularlo a través de estas cifras, a través de estas nóminas, y es de 750. Pero además de eso le hacen descuentos por el partido, porque el Partido Comunista, ellos lo cobran en dólares, la cotización a los miembros del Partido Comunista, al 3% de su salario. Entonces, ¿qué es lo más irónico del mundo, no? Y bueno, por ahí otra serie de hallazgos. Si quieres preguntar, no quisiera yo estar hablando sola. Quisiera que, bueno, me preguntaras cuáles son. Bueno, es que tengo muchas preguntas, muchas curiosidades. Un poco, cuando regresemos de la pausa, me gustaría un poco hablar sobre ti, ¿no? Porque veo, el artículo está firmado por Anarela Grimal, pero veo que aquí está Omar Honey, y bueno, ¿por qué estás en Irlanda? ¿Por qué estás en Irlanda? ¿Por qué sabes de Angola? ¿Hasta cuándo viviste en Cuba? Así que si quieres preguntar, tenemos cuando regresemos de la pausa. Muy bien, continuamos hablando con la investigadora y periodista Anarela
Grimal o O'Mahony. Como es la primera vez que estás en el programa y de todas maneras el público después me va a decir, oye, no le preguntaste quién es, nos gustó lo que dijo, la investigación está muy buena. Pero, varias cosas. Una, Grimal, no sé si es que viene del apellido francés Grimaldi, y si es tu apellido de soltera, y O'Mahony suena muy irlandés probablemente, ¿no? Muy ¿O estoy foráneo, equivocado? muy foráneo. Cuéntame de dónde eres, cómo vas a parar a Irlanda, y por qué sabes tanto de lo que está pasando en Angola. Si estuviste alguna vez allí, si fuiste parte de una misión médica, cuéntame. A ver. Sí, Grimal es mi apellido soltera, proviene de Sueca, Valencia, no es de Grimaldi, es un apellido Grimal, como joyerías Grimal Ah, ok. en Miami, que de hecho es primo mío. Entonces, bueno, pues mi apellido de casada, O'Mahony, que también a veces voy por el O'Mahony, pero entiendo que a los hispanoparlantes les es más fácil mi apellido de soltera. Y bueno, pues lo uso para firmar mis artículos en español cuando escribo en inglés. Bueno, pues sí uso el O'Mahony. Entonces, mi interés en la colaboración médica, como le llama el régimen, o en la exportación de servicios, viene desde 2017, cuando se crea el grupo No Somos Desertores. Yo tengo dos primos que han sido impedidos de viajar a Cuba a consecuencia de esta ley, eh, que es el decreto ley 302, que fue adjunto a la ley de migración, y que, bueno, básicamente prohíbe la entrada por 8 años a profesionales cubanos que hayan abandonado sus contratos laborales en el extranjero. Es decir, aplican una medida migratoria cuando deberían aplicar, digamos, en todo caso, una medida administrativa. Entonces, les privan, en el caso de mi primo, tiene una hija en Cuba a la que no pudo ver más por no sé cuántos años, y entonces ese fue mi interés de momento. Yo me involucré con esa problemática, con esa tragedia, porque implica la separación familiar, que es lo peor. Digamos, el gran legado de la mal llamada Revolución Cubana para mí, es la separación familiar. Y bueno, pues todo lo que trae asociado, las prácticas de esclavitud moderna que traen asociadas este tipo de misiones, ¿no? Entonces, en el caso de Angola, porque se pudo acceder a tanta información oficial, bueno, pues se pudo probar en detalle, ¿no? Y entonces, bueno, ese es mi interés Qué bien, en ¿no? el tema, he trabajado desde entonces, bueno, pues tratando de documentar más bien la mayor parte del tiempo, Cao, pero te soy sincera, le he ayudado a muchos colegas también, por ejemplo, si necesitan alguna verificación o algún testimonio de algún médico, yo los pongo en contacto, más que nada eso, ¿no? Pero también he cubierto, porque he sido periodista independiente con Cibercuba. Ahora estoy freelance, que fue como colaboré con El Toque de manera freelance. Y bueno, por supuesto, continúo la investigación de este mismo tema y de temas que tienen que ver con todo este tipo de negocios ilícitos. Porque es una especie de mafia, ¿no? Claro. Es una especie es una suerte de crimen organizado. Lo que pasa es que la gente se asusta, pero en realidad el tráfico de personas, y está más que claro en el caso de Angola, está más que demostrado que es un tráfico de personas y que no es por gusto, que la administración de Estados Unidos la tienen en el nivel 3 a Cuba, tienen al régimen de La Habana en el nivel 3 de los países que no colaboran para eliminar formas de trata de personas, ¿no? Entonces, es una situación que mientras existan las brigadas, estas profesionales, la exportación de servicios médicos, que hay que seguir monitoreando, ¿no? Hay que seguir investigando. Claro, no es una intromisión en tu vida privada, es que me llama la atención porque
ahora los cubanos, si se pudiera todo el mundo ir a Irlanda, se iría. Pero hubo una emigración irlandesa importante a Cuba, sobre todo cuando la crisis de la papa, y te lo cuento porque mi bisabuela era irlandesa, de la parte británica, claro, Madeleine Griffith, Mercy Madeleine Griffith, preciosa, se fue a vivir a Cienfuegos con su hermano, etcétera. Habían estado primero en Nueva York, y ahí descubro yo que esta emigración, primero en el siglo XIX y después en el siglo XX, que se iban a vivir a Cuba porque se vivía mejor en Cuba que en Irlanda, ¿no? Es una cosa absolutamente irónica. No había ningún cubano que se fuera a vivir a Irlanda en esa época, ni a ninguna de las dos, ni a la ocupada, vamos a llamarla así, o a la británica, o a donde tú estás, a la Irlanda republicana. Que se veía como un país atrasado, medio rural, de personas un poco rústicas. ¿Cómo cambia la imagen, ¿no? ¿Y cuánto nos ha destruido ese régimen castrista? Es como la Embajada de Italia. En 1959, en la Embajada de La Habana en Roma, había 14.000 solicitudes de italianos que se querían ir a vivir a La Habana. Y en la Embajada de Roma en La Habana no había una solicitud de un cubano que se quisiera ir a vivir a Italia, porque Cuba, aunque nos parezca que no, esa Cuba que nos parece imposible, era más próspera, más tranquila, con todo y el alboroto político que había, que Italia, que estaban sumergidos sobre todo en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es todo lo que hemos perdido, ¿no? Y la diáspora. Es tremendo esto de estar hablando, nosotros aquí en Miami, tú en Irlanda, estamos esparcidos por el mundo, ¿no? Por el mundo, exactamente. Y hay un solo culpable. Claro que también nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad, yo asumo la mía, ¿no? Pero por no hablar a tiempo o por hablar a destiempo, por a veces bajar la cabeza, en fin. Pero en el caso de lo que estabas diciendo es totalmente cierto. Cuando mi marido me decía, ¿no? Él me ha dicho, ¿no? Que cuando era pequeño, que si tenía que irse a casa del vecino a ver el televisor. Y entonces, en Cuba, ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero bueno, la mayoría de las personas... En los años 60, por lo menos, era el segundo país de América con más televisores. Exactamente, exactamente. Y donde llegó la televisión incluso por primera vez en Latinoamérica, si mi memoria no me falla. Entonces, una serie de descubrimientos se hicieron en Cuba, una serie de el progreso, digamos, de principios del siglo XX, tenía que pasar por Cuba. Y mira, en lo que estamos ahora, un país totalmente empobrecido. Te agradezco la investigación, espero que podamos seguir en contacto sobre otros trabajos. Quédate acá, porque a ver si cuando regresemos podemos por fin tener el video del avión de Trump por dentro. Es una curiosidad, ¿no? Pero que puede que tenga algún valor periodístico. Ya volvemos.